per una trayectoria, ¿no? Perspectiva histórica, en esa perspectiva histórica, la evaluación aparece como esto que estábamos hablando, como una medida, como un proceso sistémico, como, digamos, visto desde una manera eficientista, como un proceso integrado a la enseñanza y al aprendizaje, y también, y esto es un tema que actualmente me tiene muy preocupada también y ocupada, la evaluación en competencias, en términos, digamos, de una capacidad, ¿no? De desarrollar en nuestros estudiantes una capacidad. Y siempre digo que si queremos estudiantes competentes y egresados competentes, entonces deberíamos empezar a evaluar competencias. Y eso es otro tema para poder seguir trabajando. También aquí habla, me permito integrar en esta charla el tema de la evaluación e incluir una palabra que es los criterios. Los criterios de evaluación. Cuando pensamos la evaluación de manera institucional, es interesante que esos criterios estén fijados de manera bastante mayoritaria, porque si no, nuestros alumnos, si tienen 10 profesores, tienen 10 criterios distintos de evaluación. Entonces es interesante que institucionalmente se fijen criterios de evaluación para que nuestros alumnos, digamos, estén orientados y evitar esto de la incertidumbre en la que a veces sumimos a nuestros estudiantes, no digo queriendo, sino que, bueno, muchas veces el contexto de pandemia también nos circunscribió a tener que hacer lo que hemos podido en algunos casos. Y también a los docentes nos puso en una situación de tener que aprender cosas que por ahí no las teníamos, digamos, en carpeta y que lo tuvimos que hacer. En esta primera placa, digamos, lo que intento es mostrarles a ustedes desde dónde parto de lo que considero evaluar. ¿Qué es evaluar? Pasemos a la siguiente. Cuando nosotros tomamos la evaluación en nuestra práctica pedagógica, entonces ahí tenemos que circunscribirnos a ciertas ideas con respecto a lo que significa, ¿no? Y cuando uno piensa la evaluación, porque también la evaluación tiene que ser planificada, uno debe pensar cuándo evalúo, cómo evalúo, qué evalúo. Y ante esa situación van surgiendo distintas ideas. Cuando yo pienso en el cuándo evalúo, entonces me circunscribo a distintas etapas. A ver, yo dije hace un rato que la evaluación, uno evalúa siempre en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y es verdad, pero en realidad también tiene que fijar distintas etapas para poder ir viendo el proceso de esa evaluación de nuestro alumno y mirar al alumno en una trayectoria, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la evaluación, de esto de cuándo evaluar y pensamos en distintas etapas, entonces pensamos en una evaluación inicial, en una evaluación de proceso y en una evaluación final. ¿Cuándo se da cada una de estas? Bueno, generalmente la evaluación inicial, o también llamada, aparece después también como diagnóstica, es como para que darnos a nosotros una idea de dónde estamos parados. ¿Qué es lo que nuestros alumnos conocen, qué saberes previos tienen? Y a partir de ahí poder realizar nuestra planificación, nuestra propuesta pedagógica. La evaluación de proceso es, iniciado, digamos, el proceso de enseñanza y de aprendizaje, vamos evaluando no solamente al alumno, sino también nos vamos evaluando a nosotros mismos, porque también vamos viendo
de qué manera vamos haciendo, de qué manera vamos desarrollando nuestra práctica docente. Y esto es muy importante, colegas, porque muchas veces pensamos en la evaluación desde el punto de vista del alumno y en realidad también es interesante pensarla desde nuestro lugar, porque de esa forma nosotros vamos a poder ir haciendo, digamos, un ajuste de lo que teníamos pensado cuando iniciamos este proceso. Y la evaluación final, bueno, final de unidad, final de módulo, final de proyecto, final, digamos, de cuatrimestre, depende cómo esté calendarizado, digamos, en nuestra propuesta pedagógica, en nuestra institución. Generalmente, cuando nosotros pensamos la propuesta pedagógica para nuestro alumno, siempre debemos pensar estas etapas. Después también nosotros, al hablar de evaluación, ¿no? como práctica pedagógica, también la tenemos en cuenta desde la función que ejerce, ¿no? Y ahí me permito tomar dos autores, ¿no? Según Casanova, hablamos de una evaluación sumativa y de una evaluación formativa. Y también acá voy a citar, seguramente muchos de ustedes han escuchado o la han leído o la han visto, a Rebeca Nijovic. Rebeca hace una fuerte, digamos, focalización en lo que es la evaluación formativa, ¿no? En esto de asociarla al proceso y al tener en cuenta al alumno, a la trayectoria del alumno y no solamente evaluar como algo cuantificable al final de una unidad o de un ciclo lectivo, más que nada. Después también este autor, digamos, Cardona, habla de una evaluación diagnóstica, de una evaluación reguladora, una de retroalimentación, una de control y otra previsora. Como dije, si tenemos que relacionar con lo que hablamos al principio, esta diagnóstica nos sirve, digamos, para poder ver dónde estamos parados y nos indica el norte, hacia dónde nosotros queremos ir con ese grupo que tenemos de clase. La reguladora es la que sirve, digamos, para realizar ajustes, ¿no? Esto de revisar nuestra práctica docente y está relacionado con esa otra de la que hablé anteriormente, la de proceso. También aparece acá la de retroalimentación y acá presto especial, les pido que presten especial atención porque normalmente nuestros alumnos necesitan devoluciones de las evaluaciones que nosotros vamos realizando. Y no me refiero solamente a la prueba escrita, la parte de la devolución que el docente hace con el alumno de cómo va desarrollándose ese proceso es muy importante y genera esto que ustedes conocen y que seguramente lo aplican o lo han desarrollado en algún momento, que tiene que ver con la retroalimentación. El tema de la evaluación como control, bueno, muchas veces tiene que ver con poner la nota, ¿no? Y necesito tener a lo largo del cuatrimestre tantas notas. Y en realidad es un instrumento que, bueno, si bien hace, digamos, a la práctica, muchas veces yo particularmente estoy tendiendo a que no se use solamente como una situación de control. Es decir, vamos haciendo pequeñas evaluaciones para que los alumnos vayan viendo cómo van solamente por el número o solamente para que yo tenga una nota numérica, porque entonces en este caso es cuantificar a la evaluación y a nuestro alumno siempre. Y cuando hablamos de previsora es importante decirlo, sirve, digamos, para hacer previsiones, ¿no? Entonces, yo pensé una propuesta pedagógica para un grupo, que ese grupo ha tenido distintas modificaciones o ha hecho distintos avances, y entonces
voy haciendo ajustes y me permite prever futuras cuestiones que pueden suceder, ¿no? Y solamente desde este punto es como lo puedo tener en cuenta. Acá, todo esto que dije tiene que ver con el cuándo evalúo. También dije que cuando nosotros planificamos la evaluación tenemos que pensar en qué evalúo, ¿no? Y normalmente pensamos en evaluar contenidos. Y aquí nos quedamos con una parte de lo que es nuestro alumno y nuestra evaluación. Porque en realidad lo que nosotros tenemos que tender para que perdure es en evaluar capacidades, ¿no? ¿Para qué? Para la acreditación. Porque si yo evalúo solamente contenidos, estoy llevando a una visión enciclopedista y contenidista de lo que es mi práctica. Y en realidad yo creo que lo que nosotros queremos es que nuestros alumnos aprendan. Y solamente por ahí, pensando en evaluar capacidades, vamos a poder generar esto que digo, ¿no? Obviamente que ustedes me dirán, sí, pero nosotros tenemos que acreditar al alumno. Sí, sí, seguramente, pero no solamente cuantificándolo vamos a estar acreditando. No sé si soy clara con esto, pero después me gustaría escucharlos. Bueno, también evaluamos a las instituciones y se evalúa el sistema educativo en general. Digamos como que no solamente la evaluación sirve para la práctica docente, sirve en general para cómo es esto que hablábamos al principio, la calidad cuando evaluamos a la institución estamos evaluando la calidad de la institución. Y si vamos a un sistema, a un nivel más macro, también sirve en un grupo de instituciones, evalúo el sistema educativo de nivel superior en este caso. Bueno, cuando hablamos del cómo evaluar, entonces ahí aparece que nosotros tenemos que diseñar o pensar en las técnicas o instrumentos para poder evaluar. Y esto es muy importante y tiene que ver con esto que les dije, que la evaluación se planifica. A ver, yo lucho mucho con este tema de pensar la evaluación, sentarse a diseñar la técnica o instrumento de evaluación. ¿Por qué? Porque, digamos, es como que evalúo dos veces, ¿no? Evalúo al alumno en el momento que estoy pensando cómo lo voy a evaluar y después lo evalúo realmente cuando corrijo esa evaluación. Y es muy importante esto, porque lo interesante es pensarla, sentarse a diseñar el instrumento y no presentarle una serie de preguntas. Ayer casualmente conversaba con una docente acerca de un instrumento de evaluación en donde, por ejemplo, ponía 1, hemorragia, A, defina, B, clases, C, caracterice. Esa eran más o menos los ítems que tenía que desarrollar el alumno. Y me parecía muy conductista ese instrumento de evaluación, porque en realidad, no sé si lo dije en algún momento, el instituto donde hoy estoy desempeñándome como coordinadora académica está formando agentes de salud. Entonces, bien podemos traer un estudio de caso clínico y a partir de eso poder diseñar una práctica de evaluación, ¿no? A partir de ese caso clínico, de esa simulación. Bueno, entonces ahí aparecen distintos, cómo evaluar, ¿no? Con la observación sistemática, con trabajos de clase, con pruebas objetivas, con exámenes orales y escritos. Ojo, yo cuando mencioné recién el caso, el caso clínico, no estoy desestimando los otros tipos. El tema es cuando la evaluación es solamente de una manera, ¿no? Porque ahí está el enriquecimiento de nuestra práctica, ¿no? Ir probando
determinadas técnicas o instrumentos que hagan a la evaluación de una manera más amena, sea más cercana a la realidad del alumno y también sea una instancia más de aprendizaje. Y acá me centralizo, una instancia más de aprendizaje, porque esa evaluación tiene que servir al docente y al alumno para aprender si en realidad ese instrumento sirvió, y también al alumno porque también de los errores se aprenden. Y acá voy a decir algo. Cuando nosotros ideamos un instrumento de evaluación, nunca debemos presentar al alumno algo que nunca que hemos realizado durante la clase. ¿Se entiende? Sí. Sí, yo tengo un artículo muy interesante sobre la evaluación a libro abierto, a la cual adhiero, y en realidad yo no puedo proponer la instancia de evaluación a libro abierto o a apunte abierto si previamente no lo he ejercitado con los alumnos. Es decir, cualquier instrumento, técnica de evaluación, deberá ser trabajado previamente, ¿no? Y debe haber sido puesto en consideración durante nuestras clases, porque si no, no va a dar el resultado que nosotros esperamos. También por ahí, el otro día tuve también una conversación con algunos profesores míos con respecto a la evaluación sorpresa, ¿no? Al examen sorpresa. Yo estoy en parte de acuerdo y en parte no, porque le dije, y nos reímos todos, porque le dije, no vaya a ser cosa que la sorpresa te la lleves vos. Es decir, si el alumno no está acostumbrado a que al final de determinado tema, técnica, módulo, vamos a tomar una instancia evaluativa, por ahí no es el momento de implementarlo si no lo hemos ejercitado antes. Bueno, ¿vamos bien? Sí. Yo voy bien, no sé cómo van ustedes. No hay comentarios en el chat, pero bueno, ahora si ustedes quieren, pasamos a la siguiente placa. Bueno, aquí cuando nosotros, sí, Eva, ¿hay algún comentario? Aquí me parece, Marcela, que todo está bastante claro, está sumamente interesante tu charla, sobre todo el aporte que le brindas a toda la comunidad docente, así que nos interesaría continuar escuchando. En cuanto alguien desea participar, por favor puede levantar la mano y también dejar sus comentarios en el chat. Con total confianza vamos a hacer esto más participativo, así que continuamos, Marcela. Bueno, muchísimas gracias y totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, en esto de lo que íbamos conversando, por dónde situarnos con el tema de la evaluación, estimados docentes, muy bien, ahí está, bien. Hay acá algo que me gustaría retomar en esta placa, ¿no? El término autoevaluación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, venimos pensando la evaluación desde un lugar, ¿no? La evaluación dijimos al alumno, ¿no? La evaluación también para nosotros, ¿no? Fundamentalmente. Colegas, yo estoy siempre muy preocupada cuando hago la evaluación para el alumno, porque en realidad es el momento de evaluarme a mí, ¿no? No pierdan ese. Y después el tema de la autoevaluación, porque bueno, me parece una instancia muy interesante. Acá habla de que es una modalidad de evaluación que hace una persona con respecto a ella misma, ¿no? En este caso podemos hablar del alumno, ¿no? Porque sirve al alumno para poder reconocerse en cómo va, digamos, su proceso, cómo va su trayectoria.
Al docente porque le sirve, como dije anteriormente, para ir revisando su práctica y viendo si en realidad lo que él ha pensado que sus alumnos han aprendido ha sido así y está a tiempo de revisar su propuesta pedagógica. Por lo tanto, ese proceso de autoevaluación no solamente le sirve al alumno, también le sirve al docente, ¿no? Después ahí dice que permite la autocorrección, y volvemos al mismo caso de lo que dije antes. Sirve la autocorrección sobre los objetivos, sobre la planificación de acción, sobre los criterios que hemos pensado. Recuerden que yo dije al principio que cuando hablamos de una evaluación institucional tenemos que fijar un criterio uniforme para toda la institución, porque si el alumno tiene 12 docentes, ¿va a tener 12 criterios distintos de evaluación? No. Esto es algo que se debe consensuar y que tiene que formar parte de ese proyecto institucional, de evaluación, en donde todos aportamos para fijar el criterio único, ¿no? Pero al momento de la autoevaluación, o sea, yo acá planteo la autoevaluación del alumno, la autoevaluación del docente, pero también ese proceso de autoevaluación institucional que me permite también revisar si lo que institucionalmente pensamos que debíamos evaluar está funcionando. Entonces, esa autoevaluación, acá estamos hablando de ese proceso de autocorrección, ¿no? Que sirve para realizar ajustes sobre esa evaluación que pensamos. Y acá, en la placa aparece, dice, cuando lo hace el alumno, ¿no? Al alumno lo transforma en un digamos, ser cada vez más autónomo. Ojo con eso. La autoevaluación también genera mayor autonomía en nuestro alumno. Y eso es importante porque no vamos a estar siempre para poder acompañarlo. Y un día va a ser egresado y ese alumno va a estar trabajando de eso para lo que estudió y también va a tener que autoevaluarse para poder ir viendo cómo va realizando su tarea, ¿no? Entonces también pensamos que la autoevaluación, yo pensaba, sirve para favorecer el autoconocimiento, la autoestima, ¿no? La autoconcepción y la autorregulación. Esto de formarse, digamos, para trascender las fronteras, digamos, del aula, porque en realidad lo que nosotros en educación superior estamos formando, a diferencia de por ahí en otros niveles del sistema educativo, ¿no? Es para la formación en el trabajo. Entonces es importante generar estas instancias para que el propio alumno que luego va a ser egresado pueda digamos, autoevaluarse. Y aquí aparece las técnicas e instrumentos. Alguien hizo un comentario en el chat. ¿Puedo retomarlo? No alcancé a leerlo. Hola. Algo de las rúbricas. ¿Qué decía de las rúbricas? A ver, te comparto el comentario, Marcela. Nos comenta Fabiola Ramírez Seminario y nos dice, ¿es adecuado que la rúbrica sirva de base para elaborar un instrumento que promueva la autoevaluación? Por otro lado, también hace otra consulta, ¿no? Y nos dice, ¿es recomendable que la autoevaluación del alumno se califique o es mejor que el alumno realice sus comentarios? Bien. Con respecto a la primera, el tema de las rúbricas, ahora yo después voy a presentar una experiencia. El tema de las rúbricas normalmente se utiliza cuando uno está haciendo una evaluación cualitativa del alumno, ¿no? Entonces,
es recomendable porque en realidad a uno le va dando una idea de cómo va desarrollándose digamos, la trayectoria de ese alumno en la asignatura que uno va desarrollando. Por otro lado, el tema de la calificación, me parece, yo adhiero mucho más al tema de las rúbricas. Acá presento rúbricas, portafolio y contrato didáctico, ¿no? El portafolio es digamos, una recopilación de los mejores trabajos del alumno para que él mismo vaya viendo cómo lo va realizando. Las evaluaciones deben ser con respuestas y utilizando pensamiento crítico. Ahí voy. Sí, en realidad, cuando uno piensa en el instrumento de evaluación, vieron que yo hice mucha hincapié en eso, uno tiene que generar una instancia de que esas respuestas o esas preguntas que los alumnos van a responder o le generen interés y por lo tanto deben ser contextualizadas, deben tener un porqué. Por eso decía hoy yo que cuando miré ese instrumento que defina tal cosa, caracterice tal otra, me parece que cuando uno está elaborando el instrumento de evaluación debe tener en cuenta esto, pensar en una introducción, presentar como un problema en el nudo y luego la consigna, de la cual se pueden desprender varias consignas, si no es porque en eso estamos trabajando mucho en el instituto, donde estoy actualmente, en el tema de presentar el caso clínico y a partir de ahí poder, digamos, desarrollar distintas consignas, pedirle distintas acciones al alumno que tengan que ver con el caso clínico. Fabiola levantó la mano. Sí. Disculpe, cuando usted se refiere a casos clínicos, ¿se está refiriendo al campo médico, al campo como nosotros de la investigación? A ver, cuando hablo de caso clínico me refiero al ámbito de la salud. Cuando hablo de un estudio de casos, también podemos estar hablando de la investigación, ¿no? Del campo de la investigación. Cuando hablo de caso clínico, me refiero a, por ejemplo, Fabiola, 50 años o 20 años, padece artritis, no sé, ¿se entiende? Y después la consigna de lo que se quiere hacer. Distinto es cuando hablamos del estudio de caso, que no es el caso clínico, cuando lo referimos a la investigación social. No sé si soy clara, Fabiola. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente placa? Bien. ¿Qué es una rúbrica? Ahí voy a la rúbrica, porque en esta tarde me quiero centrar en ella, en presentar esta experiencia, ¿no? Y conversar sobre eso como una forma diferente. Seguramente todos ustedes conocen el tema de las rúbricas. La rúbrica es una herramienta de calificación que divide la tarea en distintos componentes y criterios de evaluación. Y para esa tarea se califica en aceptable o no aceptable, ¿no? Teniendo en cuenta esto de lo que aparece como indicadores, que es el término que aparece para poder realizar la rúbrica. Pasamos a lo que sigue. ¿Para qué sirve una rúbrica? Tiene distintas aplicaciones la rúbrica. Sirve para el juego de roles, para evaluar el trabajo en equipo, para el trabajo con foros, en trabajos investigativos, en talleres, en trabajos aplicados, en presentaciones orales o chats, en laboratorios, en portafolios. Es decir, la rúbrica se utiliza en cualquier instancia o en al final de cualquier actividad que nosotros propongamos, podemos pensar una rúbrica. También
esta experiencia que yo voy a presentar tiene que ver con una rúbrica presentada al final de un cuatrimestre, por ejemplo, y durante la pandemia. Entonces, a partir de una serie de trabajos investigativos que los alumnos fueron realizando, de algunas también presentaciones orales, porque estábamos trabajando, estábamos en el dictado de clases a través de Zoom, por lo tanto eran clases virtuales, se presentó esta rúbrica. Bien, pasamos a la siguiente. Cuando nosotros estamos pensando en realizar una rúbrica, tenemos que pasar por distintos pasos. Primero, la reflexión, ¿no? Pensar para qué voy a elaborar esa rúbrica, ¿no? Pensar en las expectativas que yo tengo con respecto a mis alumnos, que son los destinatarios. Hacer la lista de los objetivos, ¿no? De aprender, cómo se hace, qué habilidades, qué actitudes, ¿no? Reflexionar y poner por escrito qué es lo que yo pienso, esto que pienso que mis alumnos deberían aprender. Y hay algo muy importante, la rúbrica no se hace al final, sino al principio de mi propuesta pedagógica, porque si no, la rúbrica responde a un interés diferente. Es decir, ¿qué debe demostrar el estudiante con la tarea que yo le voy a proponer? Después, el tercer paso es agrupar y etiquetar. ¿Qué agrupo? Bueno, van a ver que aparece nosotros al elaborar la rúbrica tenemos que pensar ciertos indicadores, descriptores que voy a tener en cuenta a la hora de evaluar. Y finalmente aparece el diseño de la rúbrica, ¿no? La elaboro y luego la aplico. Y yo le agregaría ahí ahora, después de un tiempo, el quinto paso, que es la evaluación de la rúbrica, la metaevaluación, es decir, evaluar el instrumento. Porque si no logré lo que yo esperaba, entonces tengo que revisarlo y darle otra connotación o agregarle algunas otros indicadores. En esta otra diapositiva, ahí aparece, está medio chiquito, pero bueno, esto después se lo pueden pasar, ¿no es cierto? Queda para que lo puedan distribuir a través de gestión. ¿Cuál es el proceso para a partir del logro aprendizaje se obtienen los criterios e indicadores? Ahí voy. Cuando planificamos esta rúbrica que están viendo ahí, que es el ejemplo que yo presento hoy acá, que es con el que nosotros evaluamos a nuestros alumnos en ese primer cuatrimestre de aquel 2020. Nos propusimos estos 5 indicadores. El compromiso con la propuesta, la participación del alumno en esa propuesta, el trabajo colaborativo del alumno, las relaciones interpersonales y de comunicación, en un momento donde era muy, muy importante sostener, ¿no es cierto?, al alumno, y entonces nos parecía que este indicador no debía faltar, y la búsqueda, selección y organización de la información. Hay una mano de Rafaela ahí levantada. Sí, Rafaela. Fabiola, no te dejo sin contestar, ¿eh? Me expreso más, cuando Eva me vuelva a leer lo que Fabiola preguntó, porque Claro se me que fue sí. rápido. Pero bueno, a ver, Fabiola está ahí. Tenemos la manita, Sí, ¿no? Rafael. Muy bien, vamos entonces con Rafaela, que tiene levantada la mano. Adelante, por favor.
Sí, Rafaela, puedes activar tu micro, te escuchamos, adelante. Creo que tiene un pequeño problema con el audio, así que continuamos entonces con la Bien. consulta del chat. ¿Te parece, Marcela? Sí, Eva, sí. A ver, Lady nos comenta, dentro del cuadro de la rúbrica se debe de colocar la columna donde la evaluación que se evalúa el ítem no presentó o sí entregó. Bueno, en realidad, o sea, la rúbrica se elabora para la situación que uno quiere evaluar. Entonces, si una de los, digamos, de los descriptores que el docente o el grupo de docentes considera que tiene que ser evaluado, se coloca. Los descriptores lo elabora el docente o el grupo de docentes. Yo acá, por ejemplo, lo que estábamos hablando es que nosotros nos propusimos como equipo docente, porque esta es una rúbrica que no elaboré sola, la hicimos en el grupo de docentes, nos propusimos evaluar el compromiso con la propuesta pedagógica, la participación, el trabajo colaborativo, las relaciones interpersonales y de comunicación, y la búsqueda, selección y organización de la información. Y si se fijan, nosotros fijamos como un nivel de complejidad creciente, ¿no? En donde íbamos desde inicial, ¿no? Desde al comienzo digamos, de nuestro trabajo, en proceso, satisfactorio o avanzado. Y fíjense que al inicio decía, presenta una actitud pasiva o receptiva con la propuesta. Para leer el primer descriptor, ¿no? El compromiso con la propuesta. Al inicio, nosotros lo que pretendíamos evaluar era si presentaba una actitud pasiva y receptiva con la propuesta, en proceso si presenta una actitud receptiva y comprometida con la propuesta, solo por periodos. Como algo satisfactorio lo consideramos presenta un compromiso con la propuesta y avanzado presenta un compromiso con la propuesta desde el inicio del proyecto hasta el final. O sea, esta rúbrica, digamos, estaba pensada para para todo ese ciclo lectivo, digamos, 2020. Lo que pasa que nosotros hicimos 2 cortes. Uno antes del receso de julio, que es aquí en Argentina, y otro después del receso de julio, que sería al finalizar el segundo cuatrimestre, noviembre. ¿Se entiende? Entonces nosotros íbamos viendo, en cierta forma, la evolución del alumno en este ítem, ¿no? En este descriptor. ¿Se entiende? En el compromiso con la propuesta. Después la participación, porque, como vuelvo a decir, estaba pensada para un momento determinado, estábamos en plena pandemia, ¿no? Y digo, lo presentamos como una situación que nos obligó la pandemia y lo seguimos implementando aún ahora que tenemos presencialidad plena, ¿no? La única diferencia que a nosotros se nos agrega, que obviamente el sistema nos pide los exámenes parciales y los exámenes finales. De cualquier manera, nosotros igual vamos viendo, digamos, el proceso de ese alumno, la evolución de su trayectoria con respecto a un determinado momento. Bien. Bien. Muy bien. Me encantó, qué lindo. Ay, esto, me encanta que hayan ido tomando eso, porque esto es interesante, las ideas fuerza. Bien, alguien dijo algo de la competencia ahí, a ver. No sé nos comenta Berta, sí. Nos dice, la competencia viene a ser una guía para la elaboración de la rúbrica.
En realidad, cuando nosotros estamos evaluando por competencias, ¿no? Es, digamos, el leitmotiv de la rúbrica, ¿no? Porque es la forma de poder evaluar la competencia de nuestro alumno ante determinadas acciones que nosotros queremos que haga, ¿no? Es más difícil, es difícil pensarlo cuando nosotros estamos formados en la evaluación como sinónimo de medición, y que solamente tenemos que ponerle una nota numérica a nuestro alumno. Tanto nosotros como nuestro alumno somos mucho más que una nota numérica. Entonces entendemos y pensamos, como docentes que somos, igual que todos ustedes, que el tema de la rúbrica nos posiciona en otro lugar con respecto a la evaluación de la trayectoria, ¿no? Y para tomar estas ideas fuerza, ¿no? Si se desea egresados competentes, se deben evaluar en competencias, porque ahí hay una dicotomía. Nosotros evaluamos contenidos. Entonces después le pedimos a nuestros alumnos que sean competentes que tengan lectura comprensiva, por ejemplo. ¿Cuándo desarrollamos la competencia de la lectura comprensiva? ¿Se entiende? Entonces, si desarrollamos la competencia de la lectura comprensiva, vamos a poder evaluar la lectura comprensiva. Se debe pensar la evaluación no solo desde el punto de vista del alumno, sino también desde la perspectiva del docente. Sí, colegas, es por ahí, es por ahí. Cuando evaluamos y nuestros alumnos reprueban, nosotros tenemos una clase y tenemos 25 alumnos y 5 aprobaron y 20 no, el tirón de orejas es para nosotros. Hay algo que estamos haciendo mal y lo tenemos que pensar así. No podemos echar siempre la culpa y decir, ay, no estudiaron. Ojo, hay 20 que me están diciendo que hay algo que está mal o en el proceso, ¿no? O en el instrumento. Ojo también, ¿eh? Eso. Por eso digo yo que la evaluación es mutua. Cuando se planifica la evaluación se piensa en evaluar contenido, pero en realidad debe pensarse en evaluar capacidades y competencias. Y retomo esto, pensar la evaluación desde el inicio de nuestra planificación. Cuando nosotros pensamos nuestra propuesta pedagógica, nosotros tenemos que pensar y poner las cartas sobre la mesa a nuestro alumno, cómo lo vamos a evaluar y qué vamos a evaluar. Eso que aparece con la hoja de ruta. El alumno tiene que saber de movida cómo lo voy a evaluar, qué voy a evaluar, qué voy a esperar de él. Y lo tiene que saber desde el comienzo, porque si no, después se lleva algunos como dije, si uno le quiere tomar una prueba sorpresa, no sé si la sorpresa se la lleva uno o el alumno. Hay una pregunta ahí. Ah, sí, eso responde a mi pregunta, Karina. Sí, Está dándote el soporte, Marcela, excelente. Tenemos Bien. las ideas fuerzas en pantalla, te comento que ya vamos cerrando esta cuarta sesión y para Sí. poder informarle a los colegas que se han unido a la sesión, mencionarles que en el chat van a poder tener el enlace para que puedan hacer su registro respectivo para que de esa manera ustedes puedan recoger sus constancias de participación, por favor. Tenemos el enlace para que puedan rellenarlo y registrar su asistencia. Nos quedamos en el tercer punto finalmente ya para ir cerrando, Marcela, y vamos con cuando se planifica la evaluación, se piensa en evaluar contenido, pero en realidad se debe de pensar en evaluar capacidades y competencias, lo que precisamente mencionabas, y ahí nos aportaba Karina por el chat. Y también otra idea fuerza es cuando se evalúa al estudiante, también se está evaluando en simultáneo al docente. Qué interesante, ¿verdad? Es lo que pasa en realidad en un aula, en un salón de clase. Se evalúa la forma y el instrumento que se utiliza. Y finalmente, como idea fuerza de toda la charla que nos has brindado el día de hoy, Marcela, la autoevaluación genera autonomía al estudiante y sirve para la autoconcepción y el
la autorregulación del mismo en su vida profesional. Claro que sí, o sea, nosotros entendemos como comunidad docente que es importante empoderar al estudiante, ¿no? Exacto. Empoderarlo para que él pueda desarrollar esas habilidades también. Y ahí parte el último punto de las ideas fuerza que teníamos presente para esta charla, todo respecto al proceso de evaluación en la educación superior. Marcela, muchas gracias por esa charla tan importante y todo el conocimiento que nos has brindado esta tarde. Queremos recordar en este momento que vamos a aperturar brevemente una ronda de preguntas si es que algo no hubiera quedado claro. Entonces, colegas, les damos un par de minutos en el chat para que puedan dejar sus comentarios o incluso participar junto a nosotras. Dejando la mano levantada, podremos darles el pase, ¿sí? Y antes de poder terminar y culminar ya precisamente esta sesión, Marcela, nos gustaría que puedas brindar tus palabras finales para toda la comunidad que se ha unido de la Universidad Continental y que finalmente puedas fortalecer ya todo lo que has aportado en la sesión y cerrar de esa manera con el conocimiento realmente que nos aportas gran valor esta tarde para poder seguir sumando y por supuesto realizar y ser conscientes de la evaluación que realizamos en el aula. Adelante, por favor, Marcela. Bueno, no, simplemente el tema de la evaluación es un tema complejo. Como docentes y a mí fundamentalmente me ocupa y me preocupa. Es interesante esto de pensarnos que la evaluación no es solamente para el alumno, sino también para nosotros, y que no solamente pensar la evaluación como una cuantificación del alumno. El alumno y nosotros mismos somos mucho más que una nota numérica. Excelente, Marcela, muchísimas gracias. Qué importante lo que acabas de mencionar. Efectivamente, esta evaluación se realiza para la persona que esté en el aula, tanto el estudiante como el docente. Finalmente, me gustaría cerrar recordando, ¿no?, que la evaluación en la educación superior se basa principalmente en la implementación de estas estrategias de las que nos hablaba el día de hoy Marcela para mejorar sobre todo la planeación educativa propuesta, ¿no? Y, por supuesto, no dejando de lado la importancia de los objetivos, del logro de los mismos y, por supuesto, alcanzar en medida de lo posible el currículo impuesto y al mismo tiempo desarrollar las competencias de forma válida y viable. Yo creo que es muy interesante el día de hoy nuestra charla que va a dar soporte precisamente a la comunidad continental que próximamente ya en unas cuantas semanas volvemos a ingresar a los exámenes finales. Y ojo, que no solamente hay 2 temporadas para evaluar, como a medio del ciclo y al final, sino que es una evaluación constante, de día a día, de sesión a sesión. Así que, Marcela, agradecemos tu presencia, gracias por los aportes. Ahí en el chat estás recibiendo los saludos respectivos y también recordarles que en unos minutos estaremos cerrando el enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia. Finalmente, por favor, Marcela, te animo a que puedas despedirte de toda la sala que está sumamente contenta de todo el aporte que nos has brindado. Bueno, muchas gracias. Agradezco todos los que han estado en esta noche, tarde-noche, bueno, a la Universidad Continental, a la Dirección de Gestión Docente y de Innovación, bueno, a mi amiga Lipse, y bueno, a ti por la asistencia, que ha sido brillante, me he sentido muy cómoda, y bueno, y seguir pensando que esto de la evaluación no es un tema acabado. Pero muchísimas gracias por haber compartido esta instancia conmigo, que para mí ha sido de mucho aprendizaje. Excelente, Marcela, y seguramente también lo ha sido para toda la sala. Muchísimas gracias. Nos despedimos entonces con esta 4ª sesión del intercambio internacional de experiencias docentes. Gracias, Marcela. Un abrazo hasta Argentina. Esperamos tenerte nuevamente por acá para que puedas seguir dándole el soporte y compartiendo esa experiencia y conocimiento a toda la comunidad docente continental. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos los colegas que se han unido a esta 4ª sesión. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta luego.